El 2023 nos trajo historias únicas e inolvidables, desde romance y comedia hasta suspenso y fantasía. Estamos en la primera semana del año y es el momento idóneo para señalar cuáles fueron las producciones más sobresalientes del año anterior. En esta ocasión les traigo el top 15 de los mejores K-dramas del 2023. Antes de empezar, quiero explicar un poco los criterios que tomé en cuenta para hacer este video. Si deseas, puedes saltarte esta parte. En este video solo incluiré a las producciones surcoreanas emitidas en TV coreana o por streaming durante el 2023, tomando como referencia para su clasificación los ratings de audiencia, visualizaciones, popularidad, críticas y premios. Así que quizás el orden te parezca un poco extraño, dado que algunas producciones fueron un éxito en Corea del Sur pero no lo fueron en el extranjero o viceversa. Trate de ser lo más justa posible, así que espero disfrutes el video. Ahora comencemos el recorrido por esta lista. En 15º lugar se encuentra el drama de suspenso y de terror Revenant, con un rating promedio de 11.20%. Es de los K-dramas más visualizados en la plataforma de Disney Plus y hasta el momento ha sido acreedor de 6 galardones. Sigue la historia de una mujer que después de recibir extraños objetos de su difunto padre, es poseída por un espíritu maligno y sin pretenderlo termina involucrada en una serie de asesinatos. Ahora deberá buscar una manera de mantenerse con vida sin poner en riesgo a quienes la rodean. En 14º lugar incluirá la serie larga en emisión Live Your Life. Se estrenó en septiembre del 2023 y tiene previsto terminar este mes de enero. Desde los primeros episodios lideró su franja horaria y ya ha conseguido un rating promedio de 16%. Es un drama familiar de superación que nos cuenta la historia de una mujer que desde temprana edad se hizo responsable de mantener a su familia y ha conseguido labrarse una carrera. Pero diversas circunstancias harán que ella se plantee el sentido de la vida y decida buscar su independencia. Fue de las producciones más sobresalientes de la cadena KBS durante el 2023, obteniendo 4 galardones en los KBS Drama Awards. En 13º lugar tenemos a la serie de suspenso Mask Girl, también conocido como La Chica Enmascarada. Estuvo por 4 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 72 países. Es una producción con una fuerte crítica social hacia los estándares de belleza. Aquí tenemos como protagonista a Kim Mo-mi, una mujer insegura de su aspecto que se transforma en una influencer enmascarada que conduce su propio programa durante las noches. Sin planearlo, se ve envuelta en un caso inesperado. Si bien esta producción no tiene un gran fandom, consiguió impactar a nivel internacional por su nivel de producción e historia, consiguiendo ser una de las 4 series surcoreanas nominadas a los Critics' Choice Awards, evento estadounidense de relevancia global que premia a los mejores proyectos de cine y televisión. En 12º lugar tenemos al drama de acción original de Netflix Bloodhounds, también conocido como Sabuesos. Estuvo por 5 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 83 países. Según cifras de la plataforma, hasta la mitad del año había recaudado más de 146 millones de horas reproducidas. Sigue la vida de un talentoso boxeador que termina atrapado en una compleja situación cuando su madre acumula una deuda que no puede pagar. Para rescatarla de esta crisis financiera, termina involucrándose en el negocio de los préstamos ilegales y siendo enemigo de una de las bandas criminales más poderosas. Y en un 10º lugar tenemos al drama familiar The Real Has Come, con un rating promedio de 20.76%. Este drama nos cuenta la historia de 2 personas que fingen estar casadas para proteger sus vidas y evitar matrimonios no deseados. El drama se adentra en los desafíos y las complicaciones que surgen de esta relación contractual y cómo afecta a los personajes involucrados. Esta serie se convierte técnicamente en la segunda producción más vista en Corea del Sur. No obstante, no la puse en los primeros puestos porque a pesar de tener gran audiencia, no recibió tan buenas críticas y no es tan popular en el extranjero. Además, fue incluida entre lo peor del año por expertos de la industria audiovisual.
En 10º lugar tenemos al popular drama romántico King the Line, con un rating promedio de 13.80%. Estuvo por 11 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 55 países. Este drama de amor sobre polos opuestos nos cuenta la historia de un heredero serio e inteligente que no soporta las risas falsas y de una mujer alegre que siempre se mantiene optimista. El camino de estas dos personas se cruzará y a través de diversas situaciones hilarantes terminarán desarrollando sentimientos románticos. Esta producción fue muy popular entre el público extranjero, pero en Corea del Sur tuvo una aceptación promedio y aunque ha conseguido obtener varios galardones en diferentes premiaciones, también ha enfrentado diversas controversias y varios expertos de la industria la incluyen entre lo peor del año. Por ese motivo no está más arriba en esta lista. Y en 9º lugar tenemos al conmovedor drama Dr. Romantic, con un rating promedio de 16.8% y 6 galardones en los SBS Drama Awards. Esta serie, que debutó en el 2016, se convirtió rápidamente en un ícono de los dramas de medicina. Su tercera temporada continúa la historia de los doctores que trabajan en el hospital rural de Doldan. En el transcurso de la historia veremos sus relaciones, retos y más grandes logros. Y en 8º lugar tenemos a The Good Bad Mother, con un rating promedio de 12%, estuvo por 7 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 34 países. Hasta la mitad del año había recaudado más de 148 millones de horas reproducidas. Este drama sigue la historia de una madre que hizo todo lo posible para que su hijo fuera un exitoso juez. No obstante, por sus acciones su hijo acabó odiándola y rompiendo todo lazo con ella. La situación se complica cuando su hijo pierde la memoria y vuelve a ser como un niño. Ahora ella deberá cuidarlo, pero conforme pase el tiempo descubrirá que su hijo ocultaba muchos secretos. En 7º lugar tenemos al thriller policíaco The Worst of Evil, también conocido como El peor del mal o El peor de los males. Es uno de los grandes éxitos de Disney Plus este año, ya que se posiciona como el segundo K-drama original más visto en esta plataforma. Ambientada en los años 90, sigue la historia de Park Yun-mo, un policía que se infiltra en una peligrosa organización criminal liderada por un carismático y astuto jefe. A medida que avanza su misión, su esposa se ve involucrada debido a antiguos lazos que la conectan con el líder de esta banda. Es una producción que explora la avaricia y la lucha de poder existente cuando la línea entre el bien y el mal es muy delgada. Y en 6º lugar tenemos al drama médico y de superación Dr. Cha, con un rating promedio de 18.54%, estuvo por 7 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 39 países, recaudando más de 194 millones de horas reproducidas. Nos cuenta la historia de una ama de casa que perdió la fe en su marido después de atravesar difíciles circunstancias, por lo que decide retomar sus sueños y su carrera. Es así como, a pesar de ya ser mayor, comienza a trabajar como residente médico, enfrentándose a las críticas y a todos los obstáculos que conlleva volver a comenzar desde cero. Ya vamos en la recta final y en 5º lugar tenemos al drama histórico My Dearest, con un rating promedio de 12.9%. Esta producción posee una cifra de audiencia promedio, no obstante hay que tomar en cuenta que cuando se estrenó casi que competía directamente con dramas como Behind Your Touch y The First Responder Part 2, que también tenían altos índices de audiencia. Además, lo que lo posiciona dentro del top 5 es su nivel de producción, y es que My Dearest recibió un premio por ser el mejor drama del 2023 de la cadena NBC. Ha sido nominada a diversas premiaciones y ha obtenido alrededor de 13 galardones. Este K-drama histórico retrata a grandes rasgos toda la opresión que experimentó el pueblo coreano durante la invasión de China. Sigue principalmente la historia de Lee Jang-hyun, un comerciante misterioso que no cree en el amor, pero su vida cambia cuando conoce a Yoo Gil-che, una encantadora mujer de una familia noble. A medida que experimentan las turbulencias de la invasión Kim, se enamoran y crecen como personas, pero diferentes conflictos impedirán que estén juntos. Y en 4º lugar se encuentra la comedia romántica Crash Course in Romance,
también conocido como Curso Intensivo de Amor. Con un rating promedio de 17.4%, rompió récords y se posicionó como el sexto drama de la cadena TVN más visto de la historia. Además, es el segundo K-drama más visto en Netflix durante el 2023. Estuvo por 11 semanas en el top 10 global, siendo lo más visto en alrededor de 34 países. Hasta la mitad del año había recaudado más de 234 millones de horas reproducidas. Cuenta la historia de una ex deportista que dirige un restaurante y cuida de su hermano e hija. En un intento por ayudarle a obtener una mejor educación, termina haciendo un trato con un quisquilloso profesor de matemáticas, pero su relación irá haciéndose más profunda y conducirá a un romance inesperado. Y en tercer lugar tenemos a la segunda temporada del drama de venganza Taxi Driver. Con un rating promedio de 21%, fue la producción con mayor audiencia en Corea del Sur. Después de obtener 6 galardones en los SBS Drama Awards, se posicionó como el mejor drama del 2023 de la cadena SBS. Esta serie de acción se estrenó originalmente en el 2021, pero en este 2023 regresó con una segunda parte que fue muy aclamada por los fans. Basado en el webtoon del mismo nombre, Taxi Driver es un drama sobre un misterioso servicio de taxi que entrega venganza en nombre de víctimas que son incapaces de obtener justicia a través de la ley. Y liderando los primeros puestos tenemos a K-dramas originales de plataformas de streaming. En segundo lugar se encuentra la serie de acción y fantasía Moving, producción que se posiciona como el K-drama más visto en Disney Plus y Hulu en todo el mundo, además de convertirse en el drama surcoreano más caro en ser producido, con un costo aproximado de $2,5 millones por episodio. La trama se enfoca en un grupo de personas con superpoderes que conviven tranquilamente en sociedad hasta que por razones desconocidas comienzan a ser eliminados. En el transcurso del drama veremos cómo un grupo de adolescentes tratan de vivir una vida normal y ocultar sus habilidades especiales. De igual manera descubriremos el misterioso pasado de los padres, quienes harán todo lo posible para proteger a sus hijos. Hasta el momento ha conseguido alrededor de 10 galardones en diferentes premiaciones. También es una de las nominadas a los Critics' Choice Awards. Y en primer lugar tenemos el drama de venganza The Glory, también conocido como La Gloria. Es la producción surcoreana más vista en la plataforma de Netflix en el 2023. Estuvo por 13 semanas en el top 10 global de Netflix, siendo lo más visto en alrededor de 91 países, recaudando más de 622 millones de horas reproducidas. Hasta el momento ha obtenido alrededor de 20 galardones en diferentes premiaciones y es una de las nominadas a los Critics' Choice Awards. Sigue principalmente la historia de Moon Dong-un, una mujer que tuvo una vida difícil y que en su juventud fue víctima de crueles abusos por parte de sus compañeros de clases, quienes destruyeron su alma. Ahora ella es una mujer fuerte que ha planificado por años la venganza perfecta y regresa para hacer pagar a quienes la hicieron sufrir. Bueno, eso fue todo por el video. Si te quedaste hasta aquí, ponme en los comentarios cuál fue tu drama favorito del 2023 y cuál crees que mereció más reconocimiento. Mi drama favorito del año fue My Dearest y considero que Twinkling Watermelon mereció más reconocimiento. Si te gustó el video, puedes dejarme un me gusta, compartirlo o suscribirte al canal donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre los K-dramas.